5 años más, y en este Ateneo número 1 de Viadela 2026 vamos a tratar talentos senior y seguros en la edad madura. Les cuento que nuestro instituto investiga la nueva longevidad, ha publicado ya 2 libros, un libro de contratos y negocios para la nueva longevidad y un libro sobre protección legal de los mayores. Bueno, y se siguen trabajando estos temas. Estamos con un proyecto de hacer una consultoría de protección legal para mayores y un proyecto de talento senior que ahora voy a hablar. Y tenemos también un siguiente, si lo quieren agendar, un siguiente Ateneo, el 2 del 26, que es el 30 de abril a las 18 horas, sobre puentes entre generaciones, convivencia y creación de valor. Y viene de Chile la Vení, especialista, vení. ¿eh? Jimena Abogado, que es una capo total No, de Chile. no se escucha nada. ¿No se escucha? Y luego, el 19 de mayo, tenemos a Raquel Burgueño, la escribana especialista en tecnologías, para hablar de tecnologías y ciberseguridad en la edad madura. Bueno, le paso la palabra a la vicepresidenta para que haga las presentaciones de hoy. Tenemos 3 expositores, empezando por uno mismo. Dale, adelante. Ok, buenas tardes a todos, un gusto tenerlos con nosotros. Bueno, en la primera charla hablará el doctor Eduardo Mario Fabier Dubois, y voy a hablar un poquito No se de él, escucha. perdón, es Y doctor traeme, en... Luca, el cuaderno que está allá, a ver si tengo. Perdón, Y si no, Está muteada, pero Graciela. este no, Está muteada, Graciela. Graciela, adelante. no sé apagar. Este es el mío, lo apago. ahora sí. Dale, dale, Muy empezá. bien, muy bien. ¿Se oye? Muy Sí, sí, bien, Bueno, Graciela. dale. empezamos primero recibiendo a todos, porque con gran alegría están con nosotros. Comienza este día el doctor Eduardo Mario Fabier Dubois, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular consulto en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas, ambas de la Universidad de Buenos Aires. Ex juez nacional en lo comercial. Es abogado y consultor profesional. Es presidente y fundador del Instituto Argentino de la Longevidad Activa, IADELA. Es autor del libro Buenas Prácticas para Mayores y es director y coautor de los libros Contratos y Negocios Jurídicos para la Nueva Longevidad y Protección Legal de los Mayores. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros y ofrecernos tu exposición. Bueno, muchas gracias. Eh, Esta charla tiene como 3 partes, por eso tenemos 3 expositores. Yo voy a hablar de lo que es el talento senior. Luego, Marcelo Elban va a hablar de algunas situaciones que se presentan en estas edades especiales. Y Carlos Garlic va a hablar del tema de seguros y otras hierbas. Vamos con talento senior. Son solo 15 minutos cada uno. Primera idea del talento senior: hay lo que se llama una economía plateada. O sea, esta revolución de la nueva longevidad, una revolución demográfica. La gente vive muchísimo más que antes. Y además la gente grande tiene más peso social de antes porque no nace niños. Entonces, esto es doble, ¿eh?
Más gente grande porque se vive más y más gente grande proporcional en la población porque no nacen niños, nacen muy pocos, estamos debajo, salvo África, estamos debajo del 2,1 de reproducción. Entonces tenemos una revolución demográfica, tenemos una revolución científica, la ciencia trabaja todo el tiempo con grandes inversiones para detener el envejecimiento y trabaja también muy fuerte y con algunos progresos, por ejemplo, en Alzheimer, que es uno de los grandes temores, la pérdida de cognitividad, etcétera, etcétera. La tecnología trabaja muchísimo en todo lo que es recuperar pérdidas, por ejemplo, pensemos dejar de manejar, la autonomía. Y de golpe nos sale el auto que se maneja solo. Te dirán, esto para rico. Bueno, por algún día llegará para todos, por ahí los pobres podemos ponernos, no sé, un karting o algo así. Bien. Y tenemos, por supuesto, una revolución social. Y esta revolución social cambia el estereotipo, aparece un nuevo personaje. Una persona que es grande pero no es viejo. Tampoco joven ni es maduro. Y lo echan del trabajo a los 60 o 65 años. Y quizás de los 50 ya no le da más trabajo. Bueno, aparece una nueva persona y que es objeto un poco de nuestras investigaciones. Y aparece esta economía plateada que lo que suma, lo que junta son todos los bienes y servicios que se producen en una sociedad para gente mayor, digamos 60, 65, para personas mayores. Y esto ha cambiado radicalmente de lo que antes eran, qué sé yo, prótesis, esas cosas horribles, a una enorme industria de bienes y de servicios en tecnología, en cuidados, en salud, en alimentación, en gimnasios, en turismo, en hotelería. Bueno, muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente grande tiene más plata que la gente joven. En Europa el 32% del PBI europeo son consumos de personas mayores. En América somos más pobres, pero también es una cosa muy importante. Entonces aparece esta economía plateada que mueve, que es el futuro, y dentro de la economía plateada aparece algo que se llama la silverización de las empresas. Se silverizan, ¿qué quiere decir? Que se adecúan al nuevo momento. Primero, con la creatividad, produciendo bienes y servicios para la gente grande, nuevos bienes y servicios para la gente grande. Para decirle que yo, zapatos cómodos, vieron que el problema son los pies, bueno, zapatos cómodos, para decir algo, o tecnologías, o domótica, o las casas inteligentes, el cohousing, bueno, todo lo que se puedan imaginar para gente grande de bienes y servicios. Segundo, la empresa se silveriza porque en su publicidad no pone solo gente joven, pone también gente grande para que se sientan acogidos. Tercero, la empresa se silveriza porque las formas de comprar ya no son tan arravesadas y solo la tienda virtual complicada donde trabaja solo el cliente y estás 10 minutos para entrar con 1000 cosas que te van pasando y es muy complicado para la gente grande. Hace un acceso fácil o pone una tienda física o hace un acceso fácil. Y cuarto, que es lo que nos interesa, las empresas se silverizan y la economía se silveriza porque empieza a aprovechar el talento senior. Talento senior, el talento de la gente grande, el talento de la gente mayor. El talento senior implica ciertas capacidades que vamos a hablar e implica también la voluntad de seguir activo después de cierta edad. La voluntad de seguir activo después del retiro, después de la jubilación, después de determinada edad. Bueno, quiero seguir, y esto es un tema muy importante. ¿Y por qué quiero seguir? Y porque tengo un propósito en la vida, y quiero ejercerlo, quiero ayudar, quiero producir, quiero crear, quiero estar. Me interesa dar, seguir dando, quiero estar. Esta es esa voluntad con un propósito. O también podemos tener la voluntad de ingresos. Quiero seguir generando ingresos. No quiero quedarme con lo que ya me ingresó, que ahora lo que tengo es nada, una jubilación, nada. Quiero generar mi ingreso. Entonces, este talento senior parte, por un lado, de los seniors que quieren seguir y atiende a sus capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades de los seniors? Uno diría, bueno, en una sociedad tecnológica saben más los chicos que los jóvenes.
de los chicos que los grandes. Es verdad. En tecnología es verdad. En novedades el mundo cambia y nos quedamos. Puede ser. Pero hay muchísimas cosas que el talento senior pasa por el trapo a todo y es muy buscado. Experiencias. Experiencias. Compromiso. La sociedad es líquida. Los chicos no se comprometen con nada. Van, vienen con su mochila por todo el mundo. Con grandes compromisos. Fidelidad a la empresa. Responsabilidad. Cuidar al otro, constancia, dedicación, inteligencia emocional. Habrán visto toda la película El Pasante, ¿eh? Cuando el pasante que entra a esa empresa por un cupo y es todo un poco denostado, resulta de que al final es el que maneja todo. ¿Por qué? Por la visión holística que tenemos en la gente grande. Miramos todo y vemos cómo funciona, porque ya traemos la experiencia, ya vemos cómo es todo. Yo siempre digo, estamos de ida y de vuelta al mismo tiempo. Estamos de ida porque queremos hacer. Y estamos de vuelta porque ya no nos enganchamos con muchas cosas, ni con provocaciones, ni con macanas. Estamos mirando un poco al fondo, ¿eh? Entonces tenemos esa paz para dar. Liderazgo, capacidad de resolver conflictos, porque pasamos un montón, ¿eh? De gestionar crisis, capacidad de mediar, estar un poco más allá, ver las cosas más frías. Bueno, estos son los grandes talentos del talento senior. Este talento senior tiene dos grandes manifestaciones. Conservas tu empleo porque no te echan a los 55 cuando hay una reducción de personal a los 50 y podés seguir trabajando después de la edad jubilatoria. En Argentina se puede solo hasta los 70, pero bueno, supongamos que se puede y que lo haces, o te buscas una actividad propia. Y ahí empieza todo el emprendedurismo senior, la gente grande que se pone en actividad, que pone una empresa o que pone un servicio. Y vamos a ver algo vinculado a seguro. Entonces, se aprovechan estas capacidades. Hay políticas para esto, la extensión de la vida laboral, voluntaria o forzosa, según el caso, las capacitaciones, la flexibilidad del trabajo. Mucha gente se convierte en referente senior en redes sociales, en publicidades, en lo que sea. La reconversión laboral de lo que llega a cierta etapa y tienen que capacitarse para seguir. El voluntariado, el propio emprendimiento, hemos dicho. Y bueno, esta es un poco la idea que en estos breves minutos yo quería introducir acá. Tengamos en cuenta el talento senior, trabajemos siempre el propósito, si estamos activos o si dejamos, si queremos volver el propósito en la vida, que es lo más importante en la longevidad. Y les cuento que en Yadela estamos pensando en un programa de talento senior empresarial, empezaríamos así, trabajando con directores de empresas y ejecutivos de empresas retirados que te jubilaron a los 60, 65, para los que quieran seguir aportando, haciendo algo, crear un registro que las empresas que necesiten personas para un director independiente, para una tarea específica, para un asesoramiento, capacitados y con experiencia, puedan acudir a hacer este macheo. Estamos trabajando en eso, ya vamos a hacer una elaboración total y una puesta en escena. Y bueno, con esto termino Talento Senior, agradezco y quedamos para las preguntas. Aplausos. Bueno, Graciela, adelante. Está muteada. Oh, Ahí se abre. ok. Sigue Marcelo. Marcelo Elbaum es contador público, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en disciplinas bancarias por la Università di Siena, Italia, y la Universidad Nacional de La Plata, y es máster en Finance por la City University Business School de Londres, Inglaterra. Posee
más de 20 años de experiencia en el asesoramiento para invertir los ahorros. Qué importante, ya sean de empresas o de particulares, y como docente en el ámbito nacional, Universidad del SEMA, Universidad de Buenos Aires, Mercado de Valores de Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina, Universidad Itela, y en el ámbito internacional, Euromoney, St. Catherine College de Oxford, Inglaterra, Bolsa de Medellín, Colombia, Jetfin en Ginebra, Suiza, Expo Negocios en Asunción del Paraguay, entre otros. Brinda regularmente conferencias sobre perspectivas económicas y finanzas personales en cámaras empresarias y de profesionales, empresas privadas y público en general. Es columnista de la revista Noticias. Es consultado regularmente por revistas y diarios especializados, así como de interés general. Publicó Administración de Carteras de Inversión en el año 2004. Hombre rico, hombre pobre, el arte de incrementar la riqueza personal, Editorial Planeta en el año 2008. Y ser rico es posible. ¿Cómo administrar el dinero en tiempos de crisis? Año 2009, Editorial Planeta. Los dos últimos fueron traducidos al portugués. En el año 2012 apareció la versión española de Hombre rico, hombre pobre. Cómo multiplicar tu dinero en épocas de crisis en Editorial Zenit. Y en 2013 publicó Economía Argentina para Dummies en Editorial Planeta. Ha realizado el juego de mesa Ser rico es posible, que pone en práctica de una manera lúdica los conceptos vertidos en sus libros. Es el fundador de Marcelo Elbaum y Asociados, que es una consultora interdisciplinaria. Con ustedes, Marcelo, por favor. Bienvenido, Marcelo, adelante. Estás muteado. Perdón. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá, más aún por la presentación que me has hecho. Me pone la vara un poquito alta. Pero bueno, la verdad que es un placer poder hablar en este espacio y creo que es un tema, como yo siempre digo, hay dos cosas que en las casas nunca se hablan, que es de dinero y de sexo. Por suerte a mí me toca hablar de dinero y no de sexo, que es un poco más complejo. Muchas veces, por ahí muchos estarán pensando, pero ¿cómo? Si todo el día estamos hablando de dinero. El tema es que uno habla de si que tengo que pagar la cuenta, si me alcanza, si esto, si el otro, pero nunca nos ponemos a pensar cómo cómo voy a perpetuar, digamos, mi bienestar económico una vez que llego a la edad pasiva o cómo voy construyendo un patrimonio. Y como bien dijo Eduardo, hoy no vivimos, gracias a Dios, 65 años, vivimos 90 años. Y para que tengamos una noción, para complementar un poquito lo que dijo Eduardo, nosotros vivimos la misma cantidad de años desde que nacemos hasta que nos independizamos. O sea, nosotros tenemos 25 años hasta que empezamos a producir dinero y desde que nos jubilamos hasta que pasamos a otra vida tenemos 25 años, que tampoco vamos a generar dinero. Entonces, uno tiene que prever, digamos, esa situación. Entonces, uno de los temas que siempre está en la gente, digamos, y es que, y lo digo incluso para personas más jóvenes, ¿no? También es por ahí es un poco aplicable, tanto para... Dice, no, pero nunca puedo ahorrar. Es verdad, pero eh, a veces tiene un poco que ver también cómo es un tema de hábito, un tema de cómo manejamos nosotros el dinero.
Porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, para que tengamos una idea, el consumo está dominado por la emoción. En cambio, el ahorro está dominado por el pensamiento. El otro día estaba hablando con Santiago, que nos está escuchando, entonces, que nos gusta mucho el fútbol, y decíamos, bueno, ahora viene el Mundial. Entonces, dice, bueno, yo quiero ver un buen partido de fútbol. Entonces uno pasa por una vidriera y ve un super televisor espectacular y vos sabés que no te lo podés comprar porque estás ahorrando para otra cosa o porque cansa, lo que fuere. Entonces, decís, bueno, pero te vence la emoción y vas y te querés comprar el televisor y no te lo tenés que comprar. Entonces, vos al ahorro, porque tenés que ahorrar. Entonces vos al ahorro, tanto el ahorro como el consumo, vos al ahorro le tenés que dar un hándicap, como en el golf, digamos, ¿no? Entonces, lo que está demostrado es que la mejor forma de ahorro es lo que se llama, hay muchas formas de ahorrar, hay muchas técnicas. La técnica más eficiente a la hora de ahorrar es, y Marcelo, vos, porque vos, por ahí sí, tenés poca señal. Si querés, por ahí se te corta. Si querés sacar el video y seguir con el audio, un poquito, probemos a ver ahí cómo se escucha. Dale, ahí te se me escuchamos. escucha, ahí se me Sí, escucha ahí, mejor, sí, sí, mucho mejor, ahora se me escucha gracias. mejor, Sí, sí. perdón, disculpen. Que yo lo que decía era que, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí. Ok. Lo que yo decía era que, digamos, la mejor forma de poder ahorrar es lo que se llama la deducción automática, cuando la plata no te llega al bolsillo. La técnica sería decir, bueno, yo gano 100 pesos, todos los meses pongo en una cajita 10 y hago toda mi vida como si ganara 90. Pero eso es muy difícil de hacer, porque siempre uno mete la mano en la lata, por decir algo. En cambio, cuando uno tiene la deducción automática, sabe que todos los meses te van a deducir y vos no lo podés tocar. O sea, en Argentina, como estamos bastante acostumbrados, y hay mucha gente que tiene mi edad, digamos, más, siempre nos dijeron que había que ahorrar en ladrillos. Entonces, ¿por qué la gente compra un departamento? Y porque sabe que todos los meses tiene que pagar la cuota. Entonces, cuando se termina el departamento, tengo algo. Bueno, no siempre, ahora vamos a ver que no siempre es la mejor alternativa comprar un departamento. En el mundo, digamos, y eso es lo que está viniendo ahora en Argentina, es que si ustedes quieren la mejor alternativa, son lo que son los seguros de retiro, digamos, ¿no? Porque todos los meses le van deduciendo una partecita, todos los meses vas poniendo plata en un seguro y vos podés contratar un seguro a 10 años, 15 años, 20 años, y uno no se... Y cuando finaliza ese periodo, uno tiene varias alternativas, o agarrar toda la plata junta, o si no, que vaya teniendo una mensualidad que puede complementar la jubilación. Eh, y eso es muy importante, empezar a pensarlo de una edad temprana. Este, ¿Por qué? Porque en general las personas solemos sacarnos años, ¿sí? Entonces, digamos, está estudiado, de cada uno piensa que tiene 10 años menos de los que realmente tiene, ¿sí? Entonces uno, ¿qué va haciendo? Va postergando, la distancia al objetivo queda muy lejos. O sea, si yo tengo 60, yo tengo 61, pienso que, digamos, para ahorrar pienso que tengo 45. Entonces digo, tengo tiempo para ahorrar. El tema es que cada vez que yo voy postergando un poquito más el tema de los escalones más altos, ustedes tengan una idea, para que ustedes piensen. En uno de mis libros, yo tengo un ejemplo, para poner un ejemplo, es que si yo pongo $2 diarios, ¿sí? Desde los 25 a los 65 años, y le saco el 10% anual, que es en 375.000 dólares, y por ahí ahorrar $2 diarios, por ahí no es tan complicado. O por ahí yo también tengo otro ejemplo que siempre digo, que muchas veces cuando un chico cumple 18 años, a veces yo, bueno, el que puede por ahí le regala un auto a alguien que no se gasta $10.000 para un chico. Yo siempre digo que mis hijos regalarle $10.000, pongo
les abro una cuenta de inversión y le saco el 10% anual, a los 50 años se juntan con $700.000, ¿sí? Entonces, creo que el tema de empezar a ahorrar desde una edad temprana, bajo la deducción automática, creo que es un tema crucial. Ahora, hay otro tema que yo también me quería referir, y es que en general, por la historia que tenemos en Argentina, la gente suele ahorrar en ladrillos. Entonces, pero no siempre los ladrillos es la mejor inversión. Yo les puedo decir que yo conozco un montón de gente que tiene un patrimonio gigante, tiene 10, 20 departamentos, y por ahí no le alcanza para vivir, porque la renta que hoy produce un departamento por ahí es el 1 o 2%. Ni que hablar, cuando uno compra un departamento. Yo siempre cuento la historia de un tío mío que tenía muchos departamentos y los tenías todos en el centro. Entonces, cuando era joven, esos departamentos rendían mucho. Hoy esos departamentos, el alquiler que uno saca de esos departamentos es nada. A veces uno tiene un gran patrimonio y la renta es muy baja. Entonces, los activos financieros ahí permiten obtener rentabilidades mucho más importantes que lo que es una rentabilidad en un activo fijo. Ni que hablar de que cuando uno, como ustedes saben, si yo quiero, mañana tengo una emergencia y tengo que salir a vender un departamento, por ahí me tarda un mes, 6 meses o 2 años. Lo que tiene, bueno, los activos financieros es que uno puede disponer de ese dinero en 24 horas. ¿Sí? Ese es otro tema que me parece relevante a la hora de invertir. En general, y esto es algo que yo creo que está cambiando en Argentina, vuelvo a repetir, la gente va y compra departamentos para armarse la jubilación. En el mundo eso no existe. O sea, nadie va si uno va a España, Francia, Italia y pregunta si alguna persona ahorró y tiene 15 departamentos, como si alguno tuvo la suerte de tener en Argentina, eso no existe. Digamos, la gente tiene, allá existe, que yo en Estados Unidos directamente te lo deducen de tu salario y realmente cuando uno se jubila tiene una buena jubilación. Acá en Argentina sabemos que las jubilaciones, digamos, debido a tantos gobiernos y tantas cosas que han pasado en Argentina, porque las jubilaciones que uno tiene que empezar a hacerse la jubilación desde un punto de vista privado. Pero la jubilación no se hace solamente con departamentos. Y otra cosa que también quiero comentar es el tema de cuando uno se hace más grande se vuelve más conservador. Pero ojo con ese tema, porque ¿qué pasa? Ustedes piensen que vivimos hasta los 90 años, o sea que desde los 65 a los 90 son 25 años. Piensen que la inflación en Estados Unidos, porque la gente que hace, o tiene, como dijimos, los departamentos o tiene los dólares en el colchón, ¿sí? Ahora ustedes piensen que la inflación en Estados Unidos, no digo en Argentina, solamente los dólares en Estados Unidos, la inflación es el 3%. Quiere decir que si yo tengo $100.000 y lo tengo abajo del colchón y no hago nada con eso, dentro de 25 años, en términos de poder adquisitivo, esos $100.000 van a equivaler a $30.000. ¿Sí? Con lo cual, uno tiene que armar una cartera de inversión que no sea tan conservadora, porque en algún punto el nivel de vida va a ser mucho menor del que tenía al momento de jubilarse. No sé si tengo más tiempo. Si no, Si querés redondear con alguna idea final y por supuesto vamos a leer tus libros urgentemente. y bueno, muchísimas gracias. Creo que yo si hay algo que si hay algo que me gustaría redondear es, hay que hablar de dinero, pero hay que planificar. Cuando yo hablo de que hay que hablar de dinero, hay que planificar. La gente está acostumbrada a decir, no, yo tengo un amigo que sabe, y no es así. O
sea, hay que ir a un asesor financiero, porque es como decir, yo tengo un amigo médico y me duele la panza y lo veo en un café y le pregunto, che, a ver si me operás de apéndice. Y en realidad estamos poniendo, yo siempre digo, uno trabaja todo el día, trabaja 10 horas por día y después no planifica qué hacer con esa plata. Porque es tan difícil mantener el dinero e incrementarlo como hacerlo. Ustedes deben conocer infinidad de familias que tenían mucha plata en algún momento, pasó el tiempo y se vinieron a pique, porque no diversificaron, porque manejaron mal el dinero. Entonces yo creo que hay que juntarse con los hijos, con los nietos, hacer una buena planificación, ¿sí? Sentarse en la oficina de un asesor financiero y bueno, vamos a ver cómo organizamos para que hay miles de aristas. También y con esto cierro, hay mucha gente que tiene empresas que se las transfiere a sus hijos o nietos y como no se armó su futuro, el fundador quiere tener injerencia en la empresa y al final no es positivo. Entonces estaría bueno que el fundador tenga su dinero aparte y la empresa siga. Bueno, como eso hay millones de ejemplos, lo que quiero decir que está bueno que se sienten con algún asesor su futuro para un buen bienestar. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un aplauso virtual. Gracias. Bueno, y pasamos al postre, a nuestro plato fuerte. Adelante, Graciela. Bueno, recibimos ahora a Carlos Garelic. Es una persona que está formado en administración y sistemas y debido a esa formación, desde el año 1970 se desempeñó en las áreas comercial, de consultoría y dirección de sistemas en distintas empresas como por ejemplo IBM, Hewlett Packard, Editorial Perfil, etc. En 1998 incursionó en la actividad empresarial fundando Romanel, Argentina, empresa de venta directa de la que es director comercial hasta la actualidad. Se especializó en Silver Economy y longevidad activa, participando en varias instituciones como el MadFintech, Silver Economy de Madrid y ¿dónde más? En Yadela. Adelante, Carlos, gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad que es un honor estar hoy con ustedes. Me toca una tarea difícil, ya que los dos disertantes anteriores me dejaron la vara muy alta y además me comieron algunos temas también, pero no importa. Quiero agradecer particularmente al doctor Dubois y a Yadela que nos permitan divulgar nuestra propuesta. La idea nuestra es que la longevidad no solamente sea activa, sino a través del talento senior que también sea productiva. Indefectiblemente más años de vida va a hacer que necesitemos más dinero, ¿okay? Y esto nos lleva indefectiblemente a hablar del sistema de previsión social y de jubilación. Se dice que el sistema de jubilación está en crisis. Yo creo que no es así. Una crisis es un proceso que comienza, se transcurre, en algún momento se termina y las cosas vuelven más o menos a la normalidad. En el caso de la jubilación, creo que es un cambio de época rotundo y que nunca más vamos a volver a la jubilación como fue. Con lo cual tenemos que empezar a ver todo esto desde otro punto de vista. Esto no ocurre solamente en la Argentina. Esto ocurre en todo el mundo. De hecho, la Unión Europea está sugiriendo a sus asociados que inviten a los habitantes a tomar un seguro de retiro para complementar su jubilación. Alemania, que es un país icónico en el bienestar social y en la jubilación, de hecho fue el que creó la jubilación moderna. Bueno, en realidad lo crearon los romanos con los soldados, pero Alemania fue el país que la sistematizó y la universalizó. Alemania a partir de este año está haciendo un sistema que depositan 10 euros por mes a todos los chicos hasta los 18 años para que ese dinero que recién van a poder acceder
a la edad de jubilarse, con eso complemente su jubilación. O sea, se hacen un autoseguro de retiro. Y de paso todo ese capital sirve para aumentar el mercado de capitales de cada país. En la Argentina sería importantísimo poder mejorar nuestro mercado de capitales, porque de hecho todas las compañías de seguros tienen que tener bonos y tienen una cantidad de inversiones que conforman el mercado de capitales. Mi formación es en sistemas y en administración originalmente, pero como en todas las facultades tuve derecho también. Y me acuerdo una frase que me impactó que decía: lo que previsto pudo ser evitado. ¿Ok? Y esto nos tiene que servir para pensar cómo vamos a encarar o cómo deberíamos haber encarado nuestra jubilación o nuestro retiro. Yo recuerdo que en el año 85 yo era gerente de sistemas de una importante empresa, tenía un muy buen sueldo, era sostén de familia, tenía 3 hijos, tenía un coche importante en ese momento y lo tenía con seguro sin franquicia. O sea, seguro sin franquicia es imposible pensarlo hoy en día porque es carísimo, pero yo en ese momento lo podía soportar. Lo que nunca hice fue tener un seguro sobre quien realmente proveía todos esos ingresos, que era yo. ¿Okay? Si eventualmente me pasaba a mí algo con el auto, seguramente a mi familia le iban a entregar un auto nuevo, pero iban a tener problemas económicos y financieros. El año pasado hubo una charla en IADELA en donde una psicóloga dio una excelente charla en donde hablaba de que nosotros pasamos de ser cuidador de nuestros hijos a ser cuidados por nuestros hijos, y también ayudados económicamente. El problema surge que en la actualidad nosotros somos jubilados y nuestros hijos también se jubilan. Entonces, ¿qué pasa cuando un jubilado necesita ayuda de su hijo, que a su vez es jubilado que también necesita ayuda? Y esto es lo que planteé al principio, que definitivamente nos lleva a un cambio de época en el tema de las jubilaciones. ¿Qué soluciones tenemos? Si lo hubiéramos previsto, hay distintos tipos de seguros, que justamente es el tema de la charla. Está el seguro de vida, que normalmente lo llaman que es un seguro de amor, porque es para la tranquilidad de nuestra familia, y es un seguro que seguramente nosotros no cobraremos, sino nuestra familia. El seguro de vida tiene algunas cláusulas, algunos adicionales muy interesantes. Por ejemplo, tiene el seguro de enfermedad grave, que esto nos permite, ante una enfermedad incapacitante, recibir una parte importante del total asegurado, digamos un 30%, por ejemplo, para poder soportar el momento de la jubilación. Y luego de eso, el 70% restante, el seguro queda vigente, pero no tenemos que pagar más la cuota. Hay un seguro que es muy importante para tomar en lo que son las pymes. O sea, normalmente cuando en una pyme son 2 socios y fallece uno de los socios, la familia del fallecido pretende o necesitaría vender su parte, pero en Argentina ninguna pyme está en condiciones de disponibilidad de efectivo para poder comprar la parte del otro. Entonces existe un seguro en donde se hace un seguro de vida cruzado entre los socios. Si un socio fallece, el otro automáticamente cobra el seguro y con ese dinero sí puede comprar la parte. El otro seguro que ya habló recién Marcelo es el seguro de retiro. El seguro de retiro es un seguro donde, aportando una cuota mensual, se va haciendo un capital, y hay una frase que llaman la magia del interés compuesto, y esto hace que el capital se incremente de manera exponencial. Como planteó Marcelo también, hay una frase que dice que el mejor momento para hacer el seguro fue hace 10 años, pero el segundo mejor momento es ahora, ¿sí? No se puede hacer hasta bastante avanzada la edad de una persona, se puede acceder a un seguro de retiro. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es en el caso de que lo que previsto se evitó. ¿Qué pasa con lo que no se previó? ¿Okay? En ese caso nosotros pensamos en que, aprovechando el talento senior, se puede capacitar a la persona
como consejero financiero, asesor financiero, y colaborar en la colocación de seguros. Inclusive una persona puede comenzar a ser productor, asesor de seguros, las famosas iniciales PAS, que son los productores de seguro matriculados. Para eso no hay ninguna edad para comenzar, se puede estudiar y comenzar a cualquier edad. Pero si no quiere llegar a ese nivel, nosotros pensamos en un sistema de referenciadores. Referenciador es una persona que porque compró un producto y le resultó bueno, o porque confía en la persona que lo vende, lo recomienda y a cambio de esa recomendación recibe un beneficio. En el caso de que el referenciador sea un senior, tiene varias ventajas, porque primero ataca el mayor obstáculo de los seguros de vida y retiro, que es la falta de confianza y la percepción que tienen los jóvenes de inmortalidad. Cuando un senior recomienda un seguro, no está vendiendo un producto financiero, sino que está vendiendo perspectiva. El senior tiene algo que el vendedor de seguros no siempre posee, que es autoridad moral. De repente un joven puede ser que no siga un consejo que vio por Instagram, pero difícilmente ignore a alguien a quien respeta y que ya haya recorrido ese camino. Nosotros estamos preparando en este momento una carpeta con distintas comunicaciones para poder desempeñarse como referenciador o referidor. Inclusive estamos empezando a desarrollar una serie de cómics para divulgar los seguros, tanto para chicos como para jóvenes. En el caso de los jóvenes incluso van a ser con una onda tipo rapera. ¿Okay? Me gustaría mostrarles un video en donde se plantea cómo sería una conversación nuestra con nuestro yo del pasado y qué le recomendaríamos. Una mañana, mientras Andrea revisaba su correo electrónico, se encontró con un mensaje de su yo del futuro. Curiosa, lo abrió de inmediato. Hola Andrea, decía el mensaje. Soy tu yo de 65 años. Quiero contarte sobre la importancia de haber contratado un seguro de retiro en aquel entonces. Andrea sonrió al leer eso. Qué interesante, pensó. ¿Qué más me dirá? El mensaje continuaba. Recuerdo que al principio no estaba muy segura, pero gracias a ese ahorro, ahora puedo disfrutar de una jubilación tranquila y sin preocupaciones. Las condiciones actuales con las jubilaciones son complicadas, por lo que al tener un respaldo extra es fundamental. Andrea se sintió inspirada por las palabras de su yo del futuro. Es verdad, pensó, debería considerar seriamente un seguro de retiro. El mensaje concluía: no pierdas esta oportunidad, Andrea. Asegura tu futuro y vive con tranquilidad. Tu yo de 65 años te lo agradecerá. Andrea terminó de leer el mensaje y se sintió motivada. Decidió investigar más sobre los seguros de retiro y tomó la sabia decisión de contratar uno. Sabía que su yo del futuro se lo agradecería mucho. Bueno, hasta aquí era. Les agradezco mucho. Si quieren más información pueden conectarse con nosotros a través de Yadela. Y bueno, quedo abierto a preguntas si hay alguna duda. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso digital para Carlos. Y bueno, vamos a abrir un poco un espacio de inquietudes, preguntas, respuestas. Hemos tenido como 3 desarrollos. Un desarrollo vinculado al talento senior, las capacidades y una posibilidad de seguir con una actitud de producir, de generar, de participar, de seguir dando y también de tener algún ingreso llegado el caso. Una segunda exposición muy interesante. Algunos dirían es tardía porque nos agarra grandes. Bueno, pero hay mucho que se puede planificar todavía, porque creo que lo fundamental en esto es si tenemos un patrimonio. Si no tenemos nada, tenemos que ir a la tercera charla, que es la de Carlos, y ponernos a referenciar en seguros. Pero si tenemos algo, ¿cómo planificamos este tema en familia?
en inversión, en este tema de los inmuebles, es cierto, siempre fueron ladrillo para haber inflación, siempre fue la reserva, pero es cierto que el ladrillo no siempre es disponible, no siempre se valoriza igual, en fin, hay que consultar y creo que está bien la observación. Y en la tercera parte, ya Carlos nos referenció una serie de seguros que pueden ser oro tarde para tomarlo, pero sobre todo la posibilidad de un área en la cual las personas de cierta edad, que tenemos un gran capital social, de conocidos, de amigos, de relaciones, de confianza, podemos quizás gestionar alguna intermediación o de alguna manera presentación o facilitación en materia de seguros que les sirva a los que lo van a recibir para que no hagan lo que hicimos nosotros, que no contratamos nada, y a su vez que permita también algún tipo de retribución. Así que bueno, yo voy a escuchar voces de los que quieran hablar y si no voy a conceder la palabra amablemente como es una costumbre de la casa. Así que no sé si alguien quiere hacer un comentario. Lidia Beatriz, a ver, Lidia Beatriz levantó la mano. Adelante, Lidia. Desmuteate y contanos algo. Estás muteada todavía, estás muteada. Fíjate si podés desmutear. Yo ya le pedí a Eduardo que reactive el sonido, ¿eh? Sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ya. Te vemos Bueno, acostada, fíjate si podés cambiar algo. ¿cómo? ¿Te acostás vos o enderezás? Ahora sí, dale, Ahí está. ahora sí. Bueno, no me quiero mostrar mucho porque recién vengo de un viaje y no estoy muy en Dale, condiciones, estoy toda desalineada. está bien, ¿Me escuchan? dale. ¿Me escuchan? Sí, Sí. ¿Me escuchan? adelante. Bueno, no, mi pregunta es la siguiente. Si ustedes ya conocen algún tipo de organizaciones relacionadas, o sea, que existan en este país, si son de este país o son extranjeras, porque a ver, y qué grado de importancia de estas empresas. Pues yo me acuerdo de haber ahorrado en alguna oportunidad cuando era muy joven, y cuando retiré el dinero fueron 2 centavos. Pero bueno, las cosas cambian y ¿me escuchan? Ay, Dios. ¿Me escuchan? Perfectamente, Lidia, perfectamente. Las cosas cambian y por ahí hoy, después me enteré también que había algo así por el estilo de gente que lo hacía con entidades extranjeras, precisamente norteamericanas, que por ahí les daba en aquel entonces una mayor confiabilidad. Hoy por hoy, de esto que estamos hablando, que a mí yo coincido, que uno tiene que tener una visión de futuro cuando es joven, no solamente el presente por ahí lo tenemos que vivir nosotros, que ya tenemos cierta edad, pero siempre hay una pequeña cuota de futuro para asegurar la tranquilidad de los seres humanos. Lo que digo es, si se conoce ya alguna organización de ese tipo. Bueno, quizás Carlos pueda poner algún contacto en el chat, Carlos, para seguir esto en privado. Te digo el panorama general. Bueno, El extranjero está prohibido en Argentina hasta ahora, ¿no? Se va a sí, desregular. sí. Pero bueno, hay No, está gente bien. que está en el extranjero. Mejor si hay algo, no, yo no es que apueste al extranjero, pero digo, si hay Claro, algo en este país. claro, hay gente que contrata en el extranjero y cobra en el extranjero y bueno, se banca eso. No podría ejecutarlo ante un tribunal argentino en caso de incumplimiento de las Claro. condiciones de la póliza. Pero empresas nacionales que hacen estos seguros las hay. Entonces ahí Carlos puso su contacto en el chat para todos los que quieran este tipo de consultas, a lo mejor él les puede orientar más. No sé si Carlos querés comentar algo más. Está muteado. Carlos. No, lo que decía que en la Argentina hay varias empresas responsables. La idea de esta charla no era vender una empresa en sí, digamos,
pero hay varias empresas, tanto de capital argentino como de capital extranjero, que son confiables. Inclusive, bueno, hay historia de empresas que estos seguros se pueden hacer por legislación argentina, se hacen en pesos siempre, pero hay una cláusula que es de ajuste dólar. O sea, hay empresas que tienen un dólar interno para poder regularlo, para que sea ajuste dólar. Hay historias que en el 2001 hubo empresas que devolvieron el dinero como correspondía en dólares, y empresas que aprovecharon la protección legal de pagarlo con 1,40 más AR. Pero hay empresas serias en Argentina y con respaldo argentino e internacional. Muchas gracias, Lidia, por el comentario muy útil. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Gracias por estar. No, yo le voy a tener que dar la palabra a Margaret Abbott, por ejemplo, que le gustan todos estos temas y tiene su chat y sus programas y sus podcasts. Y este año, Margaret, estás en otra onda. ¿De qué son tus podcasts? Contanos. Buenas tardes. De mi podcast les cuento con toda la pasión del mundo. Hace 5 años comenzamos. Yo lo hago solita, lo produzco, fui aprendiendo. Si oyen los primeros, yo creo que se desaniman, pero además fui especializando, me tomé un curso online, por supuesto. Y entre los invitados están los podcasts que hemos hecho con don Eduardo Favier, así que esos valen mucho la pena. Se llamaba El Club de los Ex, ¿te acordás, Eduardo? Bueno, ¿qué era en realidad de estos temas? Ahora nos han premiado 2 años seguidos porque se escucha en 80 países y 880 ciudades. Y fíjense que, ¿por qué? La explicación y la razón por la que nos premian, primero porque es en español y no hay muchos podcasts de esto, de empresa familiar, y sobre todo esta se llama Consejo de Familia. Y me apuro, pero la transmisión de nuestro podcast es por WhatsApp, fíjense. Entonces son madres que están aquí en Honduras o que están en Guatemala y que sus hijos están en China y no han regresado a la empresa familiar, o que están estudiando y quieren quedarse trabajando en Amazon en Estados Unidos. Entonces ellas les mandan esto y los transmiten entre los hermanos. Y así, de esa manera hemos llegado, estamos en los 5 continentes, 6 continentes. Pero bueno, para mí ha sido lo que llaman un game changer, ¿verdad? Ya no quiero hacer otra cosa más que los podcasts. Y los hacemos en mensuales, todavía no los hemos hecho quincenales, es un plan. Ah, Tampoco son videos, pues, como decía por ahí Lidia, uno siempre anda desaliñado, así que no quiere que lo miren, pero el, el, ah, Vas a escuchar en ah, el auto, por ejemplo, son muy piolas. ¿perdón? Los podés escuchar en el auto tranquilamente. Sí, claro, y duran 10 a 15 minutos lo más. Claro. Bueno, se hizo un buen diseño, creo yo, pero dentro de todo yo pues no les quito más tiempo, los animo. Esto se hizo porque teníamos, creo, ese mindset de la silverización de la que habla Eduardo. Queríamos hacer algo que era con lo nuevo y aprovechar nuestro talento, nuestro recurso y que no existía, ¿verdad? Esa posibilidad de hacer cosas que no están. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gracias. Karen, por el comentario. No sé si Paulina querés comentar algo en esto del talento senior y cómo aplicaría el cohousing o algo así. Estás muteada, Paulina. Ahora. Puedo decir ahora, después de mucho tiempo, que estamos saliendo a la superficie. Bastante tiempo ahogados en el tema del housing,
Y bueno, ya generamos una primera reunión, se empieza a generar un pito por ahora pequeño, con, Explica un poco sí, cohousing para los que no estuvieron en tu charla. que es, bueno, los cohousing son coviviendas de la gente se va agrupando, buscando una cierta protección social, económica también, porque genera algunos recursos más, más productivos y tiene todo un proceso intelectual importante. No es para cualquiera, ni cualquiera se va a adaptar a un cohousing, pero sí son soluciones que se fueron dando en algunas partes del mundo y donde acá muy lentamente tal vez lleguemos a lograr un cohousing o varios housing. Yo les decía que actualmente pudimos hacer una primera reunión hace cosa de un mes con la coordinación de una coach que usa el Lego Serious Play como elemento de trabajo y que esto ayuda a ordenar ideas digamos, ser muy funcionales en lo que se plantea. Y bueno, tenemos próximamente, ahora el 7 de abril, otra reunión y parecería que se empieza a juntar más gente interesada en esto. Esto, de acuerdo a mi propia experiencia, yo le calculo un año de trabajo en conjunto con la gente hasta que se logre unificar un grupo o varios grupos y Martina, si querés poner en el chat algún contacto para personas que quieran participar de ese proyecto de cohousing en el chat, será bienvenido porque es también una forma de aplicar talento senior. Me voy ahora a Santa Teresita o por ahí, Guillermo Besana. Buenas tardes, Guillermo. Ahí estamos. Bueno. Hola, hola. ¿Me escuchan? Comentario respecto, Guillermo. Bueno, no es Santa Teresita, es Mar del Tuyú, pero estamos ahí pegaditos y es un día espectacular acá en la costa, sin turismo y con mucha naturaleza. Sensacional. Y lo que a mí me gustaría comentar es un ejemplo que he vivido personalmente en mi profesión de contador. Es muy difícil o no es muy conocido poder separar dentro de una empresa lo que es la rentabilidad del capital de lo que son los honorarios al directorio. Conocemos ahora que se vendió parte de la Serenísima, que la crearon inmigrantes, y hoy es una empresa muy grande. Tuve el caso de alguien que hizo más o menos lo mismo, o sea, vinieron con una mano atrás y otra adelante, lograron hacer una empresa, un emprendimiento que hoy tiene muchísima, es grande, es una empresa muy grande. ¿Y qué fue lo que hicieron? No pusieron a nadie de la familia en los puestos más directivos, sino que fueron seleccionando personal muy capacitado, los mejores dentro del equipo que iban teniendo. Y se dieron el lujo de poder mm, retirarse de la empresa, poner un buen sistema de auditoría y vivir de la rentabilidad del capital que ellos tenían ahí. O sea, viven de los dividendos y permiten que la empresa la siga manejando gente capaz para hacer eso. Y es una decisión muy difícil porque uno siempre cree que las sabe todas o que si fue el creador de la empresa es difícil dejar el poder. Bueno, esta gente lo hizo y le está yendo fantástico. Me parece que esa también es una forma de poder
manejar el futuro. O sea, sobre todo en el caso nuestro, que tenemos más de 65 años, poder darnos cuenta de que a lo mejor una modernización puede ser muy buena, sobre todo si los directivos fueron formados y no haber tenido nosotros el poder total de esa empresa, sino haber delegado a gente que la sabe manejar mejor y poder disfrutar de esa creación que uno hizo en los años en En otro donde lugar, claro. el poder lo estamos dejando de lado. Es difícil, yo no soy psicólogo, pero No, lo importante es poder reciclarse, ¿no? Es cierto. O sea, yo siempre digo, hay que seguir activo. Haciendo lo mismo en el mismo lugar con la misma gente, no sé si es tan bueno. Yo creo que hay que seguir activo, pero con algún tipo de reciclado que implique algo distinto y sobre todo aprovechar este tiempo que uno tiene para mejorar espiritualmente y para hacer un montón de cosas que cuando corría a través del dinero no podía. Gracias, Guillermo. A gracias a ver, vos. Jimena Mendoza, ¿querés comentarnos algo que te veas muy atenta? No por ahora. Bueno, entonces, Erika Miyazaki, nos vas a tener que contar algo, Erika. Te escuchamos, te escuchamos. Gracias por estar acá. ¿Qué te pareció esto del talento senior, la necesidad de planificación financiera y la posibilidad de que los seniors trabajen en ciertas actividades de representación? Escucho bastante mal. Ah, bueno. Bueno, no sé si daros una opinión, pero ¿nos podés comentar algo? Bueno, déjalo con el bebé. Está bien, gracias, Erika. Sí, No, contesto. Lo que pasa es que escucho, hay mucho ruido. bueno, tranquila, Erika. Ahora sí, Juan Antonio Monterrosa, hemos logrado que pida la palabra. Adelante, Juan Antonio. Bueno, buenas tardes. Yo creo que el asunto del talento senior es sumamente interesante. Primero porque hay una sumatoria en las personas que hemos pasado los 60 y de acá, digamos, hasta lo que estamos pretendiendo llegar, hay una fuerza intelectual. Lo que pasa es que no la utilizamos muchas veces para lo que estamos diseñados ya por llegar a esta edad. Primero, hay que escribir artículos, libros, participar activamente en las empresas que nos llaman como consejeros o como directorios. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros mismos decimos, yo ya tengo 65 años, ya tengo 70, 75 y ya no soy capaz. Al contrario, la inteligencia artificial en estos momentos requiere de personas de criterio. ¿Ya? Entonces, si nosotros aprendemos bien la herramienta que nos está proveyendo, con este bagaje de criterios que tenemos, con estas llaves que tenemos nosotros, podemos ir abriendo muchas conversaciones que nos pueden llevar a otros niveles. Hoy en la mañana estuve con unos colegas asociados de México y uno de ellos me dice, me quedé asustado lo que me mandó la IA. Él hizo una pregunta, la hija le ayudó, luego se metió a Canvas, que le hicieron una presentación y hoy ya tiene un producto bien diseñado que él lo puede dar. Lo que no podía era venderlo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros estamos en la era del conocimiento, como lo dijo Peter Drucker hace muchos años, y que debemos, de alguna manera, de explorar y de explotar este talento que tenemos escondido. Tenemos una mina de oro a esta edad que tenemos que poner a disposición, porque los jóvenes ahorita, yo soy profesor universitario también,
y me doy cuenta que ellos son muy mecánicos para pensar. No profundizan en cuestiones abstractas y entonces se topan con ciertas barreras que nosotros las podemos despejar. El mundo holístico es de nosotros, así es que el talento senior ahí está, pero de nosotros depende que nos sigamos preparando y que lleguemos hasta el último día de nuestra vida, ¿verdad? Aprendiendo, se aprende a morir, obviamente, ¿ya? No hay que dejar de aprender y hay que enseñarle a los jóvenes, porque la única forma de seguir creciendo nosotros es enseñándole a los jóvenes, porque ellos tienen su talento también, más de nosotros hacemos una sumatoria mejor. Así que les dejo la inquietud en cuanto al aprendizaje. Muy lindo, Juan Antonio, tu mensaje. Bueno, no sé si hay algún comentario más, Perla Goizueta, si querés comentar algo o no, gracias por incorporarte. Hola, buenas tardes, encantada. Bueno, no tuve oportunidad de escuchar de toda la disertación del doctor, pero entiendo, acuerdo con él, que nuestra etapa evolutiva como sociedad tiene el privilegio de contar con muchísimas personas mayores con criterio, como dijo el doctor. También coincido con la metodología de pensamiento en forma mecánica de nuestros alumnos universitarios y que el plus que nosotros podemos, con el cual podemos acompañar justamente tiene que ver no con solamente la experiencia individual, sino la experiencia individual con la parte intelectual de nuestra formación, académica, como lo estamos haciendo en este momento. Y bueno, que no hay que asustarse de la inteligencia artificial, sino ir acompañando como, entiendo yo, cómo nos será útil. Y por suerte tenemos esta ventaja. Entiendo, doctor, mi consulta sería entonces si a usted le parece que la supervisión humana de la inteligencia artificial es una condición absoluta para continuar como humanidad creciendo y desarrollándonos. ¿Es una pregunta para Juan Antonio o es general, Perla? Sí, sí, para el doctor Juan Antonio, que es a quien pude escuchar apenas. Ok, perfecto. Tu opinión, Juan Antonio. Sí, mi opinión es esta. La inteligencia artificial es un mecanismo, ¿ya?, de apoyo, no es el fin último. Por último, nos quedamos nosotros como humanos, porque somos los que manejamos el criterio de la pregunta. Y la pregunta es clave en esta herramienta. ¿Qué expertise tengo yo? Y voy a preguntar. Por ejemplo, yo tengo mi expertise en gobierno corporativo. Entonces, tengo un asistente dentro de la inteligencia artificial que se llama gobierno corporativo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a él y cada vez que él me responde, él me pone, ¿verdad?, tú como experto en corporativo, yo te recomiendo que hagas esta línea. Ahora, todo lo que yo digo, también él lo va archivando dentro de nuestra base de datos y me está generando mejores conocimientos. Entonces, obviamente, el factor humano es el que llega a la corrección de eso, ¿verdad? No dejarse ir por la inteligencia artificial que yo tengo, mi asistente, porque él se equivoca, porque él baja mucha información. Entonces yo le digo, mira, yo lo que necesito es algo especializado para un fundador que quiere dejar un legado que se llama gobernanza. Entonces ella me manda otras alternativas. Entonces todo va a depender de nosotros, es el factor humano. Claro. Esa capacidad. ¿Ya? Gracias, Juan Antonio. Sí, la pregunta es muy importante, el prompt. También es importante que sea una herramienta de apoyo, pero que no reemplace nuestra capacidad de decidir ni de pensar, ¿no? Esa es la línea que siempre tenemos que poner. Muchas gracias. Bueno, acá Erika nos mandó, ya que no puede hablar, escribe y nos dice,
Mi micrófono hace ruido, voy a dejar el comentario. Creo que era claro que el talento senior es clave en el desarrollo económico futuro del mundo, pero para poder avanzar sobre esto e implementarlo tenemos que estudiar y comprender las incertidumbres del sector de contrataciones actual de las empresas. De esta forma avanzar. Es cierto, o sea, la empresa tiene como una barrera para contratar gente grande de varios tipos. Hay una barrera cultural de discriminación. Hay también algunas barreras de tipo legales, porque no está bien armado la recontratación del jubilado, etcétera. Es un tema a estudiar. Muchas gracias, Eric. Bueno, no sé si nos quedó algún comentario más. Le voy a dar la palabra a Carlos si quiere dar un pensamiento final en cuanto a su exposición. Si la pudiera reducir todo lo que dijo en una palabra, o en 2, o en 10, Carlos, ¿qué nos dirías? Que todavía estamos vivos. ¿Y eso qué significa? Que podemos seguir haciendo cosas y tenemos que seguir haciendo cosas. Bueno, lo mismo en mi caso, creo que la clave en esta etapa es la actitud. Y una base de la actitud positiva es el propósito. Tenemos que encontrar este propósito, canalizarlo hacia el propósito, y en este propósito juega fundamentalmente este talento senior, estas habilidades, no solo experiencias y capacidades, sino también valores, ¿no? Estos valores de la modernidad, que la posmodernidad ha trastocado, del compromiso, de la responsabilidad, de cuidar al otro, de mirar el conjunto, que me parece que es muy importante. Bueno, gracias a todos, un aplauso colectivo, y nos vemos el próximo Ateneo, que será el 30 de abril de 2026, Puentes entre Generaciones, con la profesora chilena Ximena Abogadir. Muchas gracias.